Bienvenidos a 7 Play. Prepárate para un viaje profundo donde cada historia es un puente hacia tus emociones más sinceras. Aquí, las voces que nos habitan encuentran espacios para sonar. Espacios para sonar. Dale play y acompáñanos en este camino que comienza ahora. Todos tenemos una voz. Y no hablo solo de la que sale de nuestra garganta, sino de esa voz que late adentro, que nos recuerda quiénes somos. A veces la vida intenta silenciarla, llenándonos de miedo, dudas o ruido. Pero si aprendemos a escucharla, descubrimos que ahí está nuestra verdad. Y si esa voz logra llegar a alguien más, entonces el viaje vale la pena. Bienvenidos a este nuevo viaje de 7 Play, donde las voces del pasado cobran vida. Y hoy quiero compartirles una historia del pasado que cobró vida. Señoras y señores, bienvenidos a bordo de este vuelo especial de 7 Play. Prepárense para un viaje a través de historias, emociones y recuerdos. Les pedimos abrochar sus cinturones, relajarse y dejarse llevar por la experiencia. Nuestro viaje comienza ahora. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya comenzó a despegar el avión. Quiero aprovechar este viaje para contarte algo que empezó hace mucho tiempo. Y es la historia de un niño que conocí en el rincón del campo, donde los silencios del atardecer sabían a paz y a polvo. Él era un niño que descubría el arte de soñar, y recuerdo que usaba un acoplado viejo oxidado y lo transformaba en escenario. Y él allí, tan emocionado, con un palo de escoba, simulaba tener un micrófono y cantaba para un público imaginario con el alma encendida. Ese público lo aplaudía. Lo aplaudía desde su imaginación. Era un niño libre, era un niño completamente libre. Sabes que a él le gustaba andar desnudo, como si la piel fuera un traje innecesario, como si no hubiera nada más puro que ser cuerpo y tierra. No sabía por qué, pero algo en eso lo hacía sentir verdadero, sin máscaras, sin peso. Las siestas eran un ritual sagrado, porque su papá despertaba y entre la sombra del galpón y la risa de sus hermanos nacía el fútbol, una pasión temprana que abrazaba como un fuego noble. No había miedo ni preguntas, solo el campo, la escuela pequeña con aroma tiza y madera, y una infancia que parecía inmortal. Pero no todo fue sol y canción. Aquel escenario de inocencia también guardaba sombras. Una herida tan profunda como silenciada dejó su huella en ese cuerpo tan pequeño. Y fue ahí, en ese mismo campo, donde corría libre, donde un alma oscura quebró su inocencia. Y aunque su voz siguió cantando, algo dentro de él se había apagado. Aprendió a callar, a esconder el dolor bajo capas de juego, risa y polvo, a disimular con fuerza lo que aún no sabía nombrar. Y un día, como un trueno que parte en dos el cielo despejado, llegó el cambio. La ciudad. Junto a su familia decidieron mudarse. Sabes que la transición de ese niño fue muy dolorosa y en tanto desgarradora. El primer día de escuela lo marcó de una forma que nunca olvidaría. Un niño que, hasta entonces, había jugado al fútbol en el barro, que cantaba con su alma desnuda frente a un público invisible. Llegó a una formación escolar llena de voces ajenas. La mamá lo acompañaba, porque era su primer día, pero pronto ella lo dejaría atrás. Las horas pasaban y él se perdía en ese caos de sonido y miradas extrañas. La ansiedad lo ahogaba. El bullicio era un ruido insoportable.
y lo único que deseaba era escapar, irse, regresar a su campo, a su espacio, a su libertad. Lloró desconsoladamente. No quería entrar al aula. No quería enfrentar ese mar de personas que se desbordaba. Pero con el tiempo entró. Los aplausos de sus compañeros no lograron calmar el frío de su alma perdida. No fue fácil. El colegio, el trato con los demás, se tornó una lucha diaria. Pero aún así, el fútbol seguía siendo un refugio. En un club de barrio cercano, comenzó a redescubrirse, a encontrar en el juego lo que la vida no le daba: compañía, pasión, su lugar. Pero las sombras volvieron a aparecer. La piel, a veces oscura, a veces brillante, fue un blanco para las burlas de los compañeros. Su color, una burla. Su ser, una razón para humillar. Eso lo marcó. Lo dejó con cicatrices invisibles que dolían más que los golpes. No se sentía a la altura. Las notas eran malas. La disciplina se desvanecía. En casa el maltrato era otro tipo de sombra. Fue en esos años cuando ese niño se convirtió en un joven perdido, que el sueño del fútbol se esfumó como una niebla que se disipa con la luz del día. Se cerraron puertas y su mundo se quebró aún más. Un nuevo golpe. Su familia se desmoronaba. El refugio se deshizo y la separación de sus padres lo dejaron expuesto al vacío. Y así, en medio de la tormenta, la única salida que vio fue el fútbol, y el único espacio que le quedaba era el de la calle, la copa rota del niño que ya no podía escapar de su propio dolor. El paso siguiente fue irreversible. Se fue a otro lugar, a otra ciudad, a un nuevo destino. Pero no encontró lo que buscaba, y en su lugar, las heridas más profundas crecieron. Una ciudad, esa que siempre había soñado, lo acogió. Y con ella, un nuevo ciclo comenzó. La adolescencia, la independencia, la oportunidad de volver a empezar. Pero la huella del campo, el abuso de la burla y el dolor estaban allí. Algo no estaba bien, algo se rompió, pero aún no podía entenderlo. En este nuevo espacio fue cuando la oscuridad lo abrazó con más fuerzas. La ansiedad, la depresión y una sensación de vacío que parecía no tener fin. En los días más oscuros se sintió cerca del abismo. Lo pensó, lo consideró. ¿Por qué seguir? Pero la vida, con sus extraños caminos, no permitió que se perdiera. De alguna forma, algo dentro de él resistió. Fue entonces cuando buscó ayuda, cuando se dio cuenta de que el dolor no tenía que ser un enemigo, sino un maestro. La búsqueda de respuestas lo llevó por caminos extraños. Una terapia, un ángel que lo ayudó y herramientas de crecimiento personal. Todos estos elementos llegaron a su vida de manera casi mágica, dándole herramientas para enfrentar la tormenta. Sin embargo, la vida seguía cambiando, seguía desmoronándose. La pérdida de trabajo, el regreso a la ciudad natal, los problemas familiares, todo parecía estar en su contra. En un momento se vio nuevamente entre la espada y la pared. Pero ahí, en ese mismo infierno, algo comenzó a cambiar. Lo que antes parecía el final del camino, ahora se convirtió en el punto de partida. La lucha no cesó, pero empezó a ser diferente. Ya no era solo resistencia, sino un deseo firme de reconstruir, de crear algo nuevo. Con la ayuda de su ángel y su familia, el proceso de emprender comenzó. De a poco, las piezas comenzaron a encajar. Y mientras todo esto sucedía, la vida le dio otro golpe. Su madre. La enfermedad lo consumió lentamente.
y en poco tiempo dejó este mundo. La tristeza, el dolor, el vacío de la pérdida lo alcanzaron con toda su fuerza. Era el último golpe, el más doloroso, el que parecía capaz de quebrarlo para siempre. Pero una vez más, su ángel lo sostuvo, lo levantó. Hoy, después de tantas tormentas, sigue luchando, sigue aprendiendo, creciendo y soñando. El sueño sigue ahí, aunque la ciudad natal es el lugar donde el sufrimiento lo anidó. El objetivo ahora es uno solo: rehacer su vida, encontrar la paz que tanto ha buscado. La vida, como una corriente impetuosa, lo ha llevado por caminos inesperados, pero aún así sigue de pie. Y aunque el camino aún es incierto, su amor y su sueño lo mantienen fuerte, con la esperanza de que algún día por fin alcanzará la calma. La vida nunca fue sencilla, pero cada paso, cada caída, cada renacer nos acerca a quienes somos realmente. Las sombras, aunque dolorosas, tienen el poder de enseñarnos a brillar más fuerte. El niño del campo, que alguna vez fue libre y luego se perdió en la oscuridad, encontró en su interior la fuerza para resistir, para reconstruir y sobre todo para sanar. Y aunque el acoplado oxidado del pasado aún resuene en su alma como un eco lejano, esa voz sigue viva, sigue cantando, recordándole que a pesar de todo, hay algo dentro que nunca se apaga, algo en él sigue luchando. Y quizás ese es el verdadero sentido de todo lo que vivimos: aprender a vivir a pesar de todo y abrazar nuestras cicatrices, entender que a veces el dolor no es un enemigo, sino un maestro que nos lleva hacia nuestro propósito. Ese niño aprendió que la vida puede doler, que a veces los sueños se quiebran y que los silencios pesan más que las palabras. Ese niño conoció la soledad, los miedos, las dudas, pero también descubrió que dentro suyo ardía una fuerza imposible de apagar. Ese niño, a pesar de los golpes, sigue soñando. Ese niño, aunque la vida lo ponga a prueba, no pierde las esperanzas. Ese niño, con el corazón marcado, todavía sabe amar. Quiero confesarte que ese niño soy yo. Gracias por acompañarme en este hermoso viaje. Señoras y señores, hemos iniciado el aterrizaje. Gracias por habernos acompañado en este viaje, que no fue solo por el aire, sino también por dentro de cada uno. Esperamos que lo vivido hoy quede guardado en su corazón, como una huella, como un recuerdo que inspire a seguir volando, aun cuando el cielo se nuble. En nombre de la tripulación y de 7 Play, les decimos gracias. Hasta el próximo vuelo. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Porque siempre hay un nuevo viaje para tus emociones. 7 Play. Dale play a tus emociones.